Estoy apagada. ¿Estás apagada? O estoy ahí de estás. baja. No, ¿Más? te escuchamos bien. No, yo. ¿Ahí? Sí. Ahí está. Muy bien. Bueno, vamos a entrevistar a Martina Urán. ¿Quién es Martina Urán? Nació en Buenos Aires en 1981. Es fotógrafo, investigador y divulgador de la obra de Francisco Salamone. Desde 2007 documenta sus construcciones y publica contenidos en su sitio web, que es mondosalamone.com. Lleva a cabo diversos proyectos fotográficos vinculados a la arquitectura moderna con una visión federal. El trabajo que ha hecho él se ha exhibido en diversos espacios culturales de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Vistas de la Pampa Salamónica es su primer fotolibro, que lo editó en 2002 y lo reeditó en 2025, aparte en un tamaño reducido. Y también publicó en 2023 una excursión a la Pampa bonaerense. Vamos a estar hablando un poco con él de el libro Vistas de la Pampa Salamónica, que es un fotolibro que reúne los registros realizados que él realizó entre 2007 y 2025 sobre las obras del ingeniero Francisco Salamone y sus entornos en la provincia de Buenos Aires y Córdoba. A ver si tenemos a Martín por ahí. Buenas. A ver, Danos un segundito, te vemos, pero parece que todavía no te escuchamos, pero creo que en breve lo vamos a estar solucionando. A ver, ahí creo que sí. Hola, hola. Ahora sí. Espectacular. ¿Cómo estás, Martín? ¿Todo bien? Buenas tardes. Muy bien. Acá un poco Muy entre lindo. amigos. Nos vamos a hacer un poco los serios, pero también que se sepa que son todos amigos. Que estaba Martín de este lado diciendo, sacando chapa, ya es mi amigo, y diciendo es más amigo mío que de Santi. Y Santi diciendo yo también lo conozco. Así que bueno, nada, estamos una tarde entre amigos. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy bien. Y sí, yo estaba intentando actuar esto como, no lo conozco. No, relajemos no, que se sepa, me parece que es más lindo. ¿Podés vos decir a quién querés más al aire? Lo ponían en una No te sientas en un compromiso. No. Yo por años de amistad puedes decir él, no hay problema, no me voy a ofender. Es más, creo que ustedes se conocen. Nosotros porque nos estuvieron en el conocemos. mismo cumpleaños. Ah, puede ser, Claro. puede ser que hayamos compartido. Qué bien. Exactamente. Ese Sí. cumpleaños que se comió guiso. Claro, el cumpleaños del guiso de lentejas. Qué bien. Yo estuve entonces también en ese también lo cumpleaños. conocen. No, loco, ¿cómo andás? Así que más entre amigos no se podía estar. Exactamente. A mí no me invitaron a ese cumpleaños. Estabas en otro país. ¿Qué pasó? No quisiste venir porque no te gustan las lentejas. No, mentira. Bueno, Martín, contanos un poco de todo esto, de Salamone, de Mondo Salamone, del libro, un poco de... ¿Qué querés de que todo. te cuente? A mí me gustaría saber Mejor. cuál es tu aproximación a Salamone, por qué lo elegís y qué es lo que querés contar a partir del libro. Muy bien. La aproximación fue bastante fortuita, tirando accidental, porque mi viejo se había ido a vivir a un pueblo que está en el Partido Azul a principios de los 2000. Entonces, una mañana que yo lo acompaño a El Azul en un verano, hace muchos años, en el 2007, yo tenía que hacer tiempo, él tenía que hacer unos trámites, y fui a la oficina de turismo de Azul, que está en la terminal de ómnibus, y ahí me dieron un folletito de un tal Salamone, y había unas fotos de unos edificios bastante estrafalarios que me llamaron la atención. Yo dije, pero si yo conozco Azul, ¿cómo puede ser que nadie me haya mencionado esto? Entonces me fui caminando de la terminal al cementerio, que era lo que más me había impactado de ese folletito. Y claro, bueno, y cuando llegué ahí quedé completamente impactado. Tenía una camarita digital encima, de las primeras, de las viejas, saqué unas fotos. Y a partir de ese momento, y muy lentamente, empecé a investigar un poco más, a ver qué onda ese hombre, dónde más había obra. También los tiempos eran muy lentos por esto de que no había celulares como los conocemos ahora, no había redes sociales, no había Wikipedia. Claro. Entonces, fue Mucho una más cuestión de, artesanal la bueno, investigación. claro, bueno, cuando volví a Buenos Aires, ahí empecé a averiguar, tuve que conseguir un libro y esas cuestiones. Fue todo como bastante gradual. ¿Cómo fue la aproximación con los libros? ¿Ibas vos en la búsqueda? ¿Había gente que se enteraba que te gustaba y te iban proporcionando material? ¿Cómo empezaste con eso? Sí, fue un poco y un poco. Hubo algo que me ayudó mucho, fue que ese mismo año, en el 2007,
hubo una muestra fotográfica en el Centro Cultural Borges, acá en Buenos Aires, dedicada a Salamone. Y ahí en esa muestra había información sobre un grupo Yahoo, que Wow. Ah, la ustedes mierda. recordarán. Sí. No sé si alguno le quiere explicar a los ¿Dijo más jóvenes qué es un Yahoo? grupo Sí, Yahoo. Yahoo. Ahora estamos hablando todos el mismo idioma. Yahoo respuesta, ¿quién es Salomone? Salamone. Y en ese grupo Yahoo, que era solo de Salamone, había una mezcla hermosa de gente interesada en él, que todos desde distintos lugares. Entonces, a partir de ese momento empecé a informarme más, supe que existía un libro, me fui a La Plata, al archivo Levene, Ujú. que ahí había un libro que habían hecho dos arquitectos, René Longón y Juan Carlos Molteni, a principios de los 2000, que solo se conseguía en el archivo. Así que fui hasta allá, conseguí ese libro con investigaciones sobre Salamone, y esa fue un poco mi guía para aproximarme a Salamone, no solo a las obras, sino también como para tener información creíble sobre lo que había hecho, lo que no, y tener un poco más de contexto histórico también de dónde había salido el hombre y demás. Y más o menos, porque estimo que el concepto o la idea del libro no comenzó enseguida, ¿no? ¿Desde cuándo de todos estos años, desde que arrancaste allá por 2007, surgió la idea de empezar a hacer el libro? Porque bueno, vos recopilando material y eso, fuiste recopilando desde el día uno prácticamente. Sí, es que fue eso, fueron años de ir recopilando y llegó un día en el que no supe muy bien qué hacer y ese día lo empecé a compartir en redes sociales, que también volvemos en el tiempo, y lo primero que tuve fue un Tumblr, que ese fue el primer Mondo Salamone que existió, después Facebook, y después ya más en el 2015, 2016, ahí empecé con la idea de decir, bueno, me gustaría darle un cierre, y ahí comencé a pensar que tal vez un libro, algo impreso, bueno, podía hacer eso, como darle un cierre para empezar con algún otro proyecto, pero bueno, no salió muy bien el cierre, así que... ¿Y Pero cuánto? bueno, empecé a idearlo ahí y bueno, fueron años de ir buscando de una manera bastante paciente con quién hacerlo, cómo hacerlo y demás, porque nunca había hecho un libro, yo tampoco, entonces... era Claro, toda una aparte de aventura. eso, pensar, o sea, desde cómo lo querés encarar, si son solo, en este caso fue un fotolibro, pero si era eso, si ibas a contar la historia, quizás también, ahí estamos viendo tu sitio con algunas de las fotos que has ido sacando, si ibas a contar la historia, porque capaz ya eso existía en otros libros y vos querías apuntar desde otro lado y no solo contar la historia de Salamone. Es que sí, por un lado me pasaba que existían las fotos del fotógrafo argentino Esteban Pastorino, que él hizo una serie a fines de los 90, principios de los 2000, que son todas fotografías bastante fantasmagóricas en blanco y negro de las obras de Salamone con exposiciones larguísimas. Entonces eso ya fue como, bueno, en blanco y negro no voy a sacar porque ya está esto que es insuperable. Entonces fue como eso, como ir descartando cuestiones, y con lo que vos decías de los libros, sí, había libros, pero no eran muchos, eran todos académicos. Claro. Y suele pasar con los libros académicos que a veces a las fotos no le dan mucha importancia. Y entonces ahí había como un costado que yo decía, bueno, es como un poco más mi fuerte. Yo no me iba a poder investigar de cero la vida de Salamone ni las obras. Entonces mi desafío era armar algo, una historia, un relato con imágenes, más que nada. Entonces ese fue el desafío, hasta que finalmente sí encontré al diseñador del libro, que lo conocí en pandemia, y recién en el 2022 empezamos a trabajar en la primera edición del libro, y él me ayudó a armar esto de hacer un relato y que fuese más un libro de viajes, si se quiere, que un libro de arquitectura. Yo sabía todo lo que no quería, él me ayudó Claro. a encontrarle un poco más ese sentido. ¿Y querés contar un poco, o sea, quién es, de dónde vino Claro, Salamone? obvio. Sí, él se llama Matteo Barbuzzi. Él es un muchachito, porque debe tener 30 años como mucho, que cuando yo lo conocí, él tenía un localcito en una galería acá en Buenos Aires que se llama Patio del Liceo, donde hay muchos locales de fotografía, hay tiendas de arte y demás.
Y él imprimía en risografía, yo lo conocí por eso. De hecho, mi primera idea era hacer un fanzine muy pequeño en risografía, que terminó mutando en el libro. Y la cuestión fue que charlando con él y a medida que lo fui conociendo, me gustaba mucho cómo trabajaba y fue clave para mí a la hora de presentarle la idea de hacer juntos el fotolibro, que él ni sabía quién era Salamone. Él saca fotos en blanco y negro, muy urbanas, de skaters, nada que ver. O sea, no teníamos nada en común más que la forma de trabajar que a mí me encantaba. Y cuando se lo propuse, él me dijo que le gustaba mucho la idea, pero que había un detalle, y era que él la semana siguiente se estaba yendo a vivir a México y que ya no volvía. Claro. Entonces fue como, bueno, sí, yo la verdad ya había tenido entrevistas con diseñadores gráficos y diseñadores editoriales y nadie me terminaba de cerrar. Y con Mateo nos entendimos de una en lo que queríamos, en hacer un libro que fuera pura imagen, que fuese lo más minimalista posible, y a la vez que se pudiera armar un relato con esas imágenes que no fuesen simplemente imágenes al azar, y también sumar imágenes de entorno, de los pueblos. Entonces se fue dando así. Claro. Fueron meses de estar haciendo videollamadas, mails y demás. Yo quiero, como diseñador en voz en off, Yo lo que quiero es escucharte un montón. quiero decirles que el diseño del libro es espectacular. O sea, si lo pueden conseguir, las 2 ediciones, es realmente hermoso. Es un ladrillo además, es enorme el libro. Tiene, y además es un... eso es realmente lo que decía Martín, es como un fotoviaje realmente. O sea, es como un viaje por la Pampa en versión libro, perdón. Y nada, la edición, la primera, más grande, era preciosa, y ahora la segunda, que es como una edición un poco más de bolsillo, aunque anda a meterte ese ladrillo en el bolsillo. Sí, está enorme. Pero nada, es muy hermosa. Y nada, tengo que decir que también tuve mi granito de arena ahí con Gabriela, que hicimos un mapa que va inserto en el libro, un mapa de la provincia donde están marcadas algunas de las obras, que nos da mucho orgullo haber participado de esta maravilla. Y quiero contar que hace muchos años, no me acuerdo cuántos, junto con Más de 10. Más de 10. Con Martín hicimos una peregrinación al cementerio de Azul Wow. y al matadero, y ahí se me abrió este universo salamónico que para mí era totalmente desconocido. Vos también sos adepto ahora de Y ahora de la ya estoy religión. convertido, por Sí. supuesto. Te han bautizado todo. Sí. Yo imagino a vos, Martín, por supuesto te pasó mucho más que a mí, porque vos estás metido en el tema, pero solo de seguirte a vos en Mondo Salamone, ahí en Instagram y en Twitter, que es eso, yo no lo conocía hasta que un día vos me lo mostraste. Y de repente los mensajes que te deja la gente es como de alguien que lo sigue, no es como un desconocido para todo el mundo. Hay como pequeños fans, y no solo del matadero o bueno, de las obras más icónicas. Es como, y siempre tienen, o los comentarios son como con algo para decirte, no es como, che, qué lindo el matadero. Como que siempre tienen una historia alrededor de sus obras. Es que yo creo que el fenómeno Salamone tiene algo muy particular en cuanto a la arquitectura, y es que para mí al menos no sale de la academia, de las universidades y después se transmite, sino que es al revés, es como algo muy particular por lo cual la gente está de viaje o tiene algún amigo que es de algún pueblo y le cuenta, bueno, lo que vos estás contando, ¿no? Algún conocido te comenta al respecto, te llama la atención y a partir de ahí empezás a compartirlo. Hay mucho del boca a boca, mucho de los viajes, mucha de esta cuestión de la experiencia del que es del lugar o que es de la zona y lo quiere compartir. Entonces, bueno, mucho también del cine, de la música, de otros mundos que se alimentan de Salamone. Claro. Entonces, en ese sentido, termina siendo para mí al menos un fenómeno popular con la arquitectura, que es algo que por lo general siempre es para entendidos nada más, Sí. o gente que te está señalando y te dice, no, esto está bueno porque soluciona tal cuestión, y uno está diciendo, pero es un rectángulo, no le veo nada atractivo. Y Salamone para mí te genera esto de que, bueno, lo vas a amar o lo vas a odiar, pero no te va a generar indiferencia, ni tampoco es algo que tengas que hacer un curso para entender lo que hizo. En un mundo donde resume conceptos en 140 caracteres,
A la gente que está del otro lado y que no escuchó nunca oír de Salamone, ¿qué le podrías decir así como fuerte y al medio para que se enganchen con la obra de él? Salamone es de Géminis, eso digo yo. ¡Pum! Derecho. Si no te engancha eso, no te engancha nada. Bueno, ahí hay un gancho para los fans de la astrología. ¿Qué decir de manera sintética? Creo que hay algo de una arquitectura muy escenográfica, muy monumental, en el medio de la llanura pampeana, que es como el último lugar donde uno espera encontrarse algo tan llamativo. Quizás son pueblos en los que uno, por lo general, está acostumbrado a transitarlos de paso, a no entrar a esos pueblos, simplemente pasar por la ruta. Pero bueno, no estoy siendo sintético. Así que... No, igual Está bien, está detallate bien. un poco más. Lo de 140 caracteres es más una referencia que otra cosa. Pero bueno, la idea es que no nos podemos quedar hablando 2 horas, pero estaría lindo que nos cuentes un poquito, que nos transmitas un poco las ganas de adentrarse, que nos pase lo mismo que le pasó a Martín y ya hacer que nos bauticen y que nos lleves de peregrinación por... Es que para mí pasa eso, es un poco la excusa de meterse en lugares que a priori no son turísticos y donde se supone que no pasa nada. Y en realidad también está bueno irse un fin de semana a un pueblito. En el caso de Salamone, obviamente, si tenés obras, tenés a Salamone, pero hay otros pueblos que tienen otras cosas y no por eso son menos, pero también esa cuestión de vivir como un local en un pueblo, estar ahí charlando con la gente, comiendo cosas ricas, relajando, andando en bici, como esas cuestiones para mí también tienen como de plus la cuestión. No solo Salamone, ir, sacar la foto, tacharlo de la lista del edificio, sino también quedarse ahí relajando y conociendo gente. Creo que algo que tiene de particular, que a mí me llamó la atención cuando lo aprendí a conocer a través tuyo, es que no, para ser es ingeniero, él creo, ¿no? Arquitecto de ingeniero. Sí. Sus obras no son solo tipo un edificio o una cosa que vos decís como de otras personas, que vos decís, bueno, está esto. Están como no solo desperdigadas por una gran parte de la Argentina, sino en diferentes formas. Tiene un edificio enorme, tiene las luces en las plazas, hace escritorios, hace bancos, hace como que se manifiestan de determinada forma y en lugares súper diversos. Y eso está como, a mí me llama mucha atención, me parece muy atractivo porque no es solo, bueno, sí, hacía estos edificios de esta forma, punto. Hacían, no sé, unos muebles de madera. Hay una foto con el mueble de madera con el cenicero en el apoyabrazo y es una maravilla. Sí. Es que en ese sentido es todo súper interesante y por eso también recomiendo la experiencia de hacerlo con tiempo y no andar a las corridas, porque si vos le sacás una foto a cualquier municipalidad de Salamone de afuera y no entras, te estás perdiendo todos los detalles que mencionaba Santiago, las lámparas, los muebles, que son todos bastante originales y que por lo general no se repetían tampoco. Entonces eso también es medio como un vicio que te va generando porque vos la muni que ves no se repite ese diseño en ninguna otra municipalidad, los muebles que ves no se repiten y así con todo. Entonces te va generando también como esa adicción de querer ver, bueno, cómo será todo en el otro pueblo. Claro. Acá no, capaz vos me puedes dar un poco más de contexto, pero en el chat dice que en su pueblo, que no sé cuál pueblo es, a Salamone le decían el separatista abnegado. Mirá, no la escuché. Así que es algo nuevo para... Algo nuevo. Si ¿Quién pone ese profundizar comentario? después, A ver ¿quién si es? conocemos. Jero J. Jero Así, J, a ver de qué pueblo ¿de sos? qué pueblo sos? Por lo menos para saber. Y Martín, que ahora sacaste la edición, lo que decía, bueno, el otro Martín, la edición de bolsillo, por así decirlo, la nueva edición 2025 del libro. No te escuché el principio. No, que ahora salió la nueva edición, digamos, Sí. ya un poco más chiquitita, más acotada. ¿Por qué Sí. decidiste ir por ahí? Si eso es una cuestión solo de costos o también porque querías aprovechar Costos, sí, todo se reduce a costos principalmente, que la primera edición se agotó más o menos rápido y que para cuando podría haber hecho la segunda edición, ya el papel había aumentado, en muy poco tiempo el papel ese año había aumentado muchísimo, entonces no podía hacerla.
Y en ese interín lo que aproveché fue hacer otro librito más chiquito con fotos de la provincia de Buenos Aires nada más. Y todo el resto del tiempo estuve pensando cómo podía volver a reimprimir. Entonces fue una cuestión de encontrar un tamaño que me permitiera bajar los costos, pero que a la vez las fotos se siguieran luciendo y que no hubiese que empezar de cero con el diseño con Mateo tampoco. Entonces, bueno, finalmente a fin del año pasado apareció este formato y empezamos a trabajar con Mateo, sacamos algunas fotos de la primera edición, agregamos otras de lugares nuevos, pero siempre manteniendo la misma cantidad de páginas más o menos, y cambiamos la tapa, y bueno, metimos algunos detallecitos. Bien. Y Martín, ¿querés decir algo? No, les iba a preguntar a ustedes si ustedes conocían alguna obra. O sea, ¿fueron alguna vez? ¿Recorrieron provincia y Yo conocieron alguna obra? No he ido personalmente, sí, creo que tengo El Matadero y no sé si mucho más. No, digo porque es algo para hacer, absolutamente, y capaz podemos enganchar eso con preguntarle la infaltable pregunta a Martín, que ¿qué lugares le recomendarías a alguien que... Te odio, Martín. Yo sabía, pero tenía que hacerlo. Ni siquiera da la cara. No tenía, Hace la peor pregunta. no tenía opción. No, pero yo sé que hay 2 o 3 que son hits y que todo el mundo que esté interesado en esto debería visitar. Lo que yo suelo decir es, todos los portales de cementerio valen la pena, los monumentales más que nada, pero bueno, ahí tenemos Azul, que estuvimos hablando todo el rato, La Prida, que es mi favorito, ya que Martín quiere que diga esas cosas. ¿Viste cómo tenía favorito? Te busca el titular. Sí, me busca el titular. Mi favorito. Saldungaray, que es el circular, que tiene las sierras de fondo. Y después tenemos Balcarce, que es más art déco y que también es muy linda localidad. Balcarce está cerca de Mar del Plata. Y Saliqueló, que es un pueblo más chico en el sudoeste. Gracias. Para mí es un buen comienzo los portales de cementerios si también les gusta más la cosa funeraria. Después, claro. Obviamente, el Matadero de Carué, ahí cerca de Pecuén, es un ícono, como el Cementerio de Azul, son como las obras más populares. Y en cuanto a las municipalidades, bueno, tenés un montón. Ahí ya es más difícil como decir tal es mejor que otra, lo que fuere. Pero yo creo que a partir de los cementerios es un buen comienzo, porque muchas localidades que tienen los portales de cementerio, ahí cerca tenés otras obras que también son imponentes. Bueno, bien, ya se anotaron, tomaron nota en el mapita. Sí, ya estamos saliendo para allá. Martín, si se quiere conseguir el libro, ¿cómo se puede hacer? Lo más simple es meterse ahí en las redes o en el sitio, en Mondo Salamone, escribirme y ahí paso el link que tengo en Empretienda. Tengo un sitio donde ahí se consigue rápidamente, y si no me escriben y no hay problema. Sí, ahora sí voy a aprovechar yo a dejarles una misión a ustedes. A ver. Que tanto la primera edición como esta me queda pendiente presentarlo en La Plata. Lo pude presentar en un montón de lugares y en La Plata no. Así que fíjense. Bueno, vamos a tener que... Acá. Ya hablando con la gente de la comunidad. De la comunidad trinchera, de la comunidad ferroviaria, con los amigos de Malicia. Con todo el mundo. Sí, te hacemos enseguida el nexo para mí es una cuenta pendiente por cuestiones obvias, ¿no? Uh-huh. La cuestión bonaerense, La Plata. Bueno, no, sí, es cierto, es cierto. Acá nos dijo que es de General La Madrid, la persona que nos escribió, así que ahí le decían el separatista abnegado en General La Madrid. Te quería preguntar si cómo lo estás moviendo, tenés alguna presentación ahora futuro, también estás con el tema del ciclo de cine salamónico. ¿Cómo venís con...? Yo te he visto que tuviste varias presentaciones. De hecho, esta nota la íbamos a hacer hace unas semanas y también tuviste unas presentaciones justo en estos horarios. Sí, el libro salió en junio y por suerte a partir de ese momento se fueron apareciendo posibilidades para hacer presentaciones. Ahora, este lunes voy a tener el honor de presentarlo en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, acá en Capital, cerca del Congreso, que para mí es un lugar muy entrañable porque es un poco como la embajada de la provincia acá, y era un lugar que, de nuevo, cuando les comentaba que al principio no estaban todas estas redes sociales, estas herramientas virtuales,
yo me iba a la Casa de la Provincia y me llenaban de folletos con información de los pueblos y números de teléfono, de hoteles, de museos para contactarme con gente antes de hacer los viajes. Ahí en la Casa de la Provincia actualmente también hay una muestra de fotos mías de la obra de Salamone que va a estar hasta fin de mes, fin de noviembre. Y después lo del ciclo de cine salamónico es, a ver, desde abril lo estoy haciendo con una amiga acá en Buenos Aires, que son ficciones, o sea, películas argentinas que son ficciones, pero que usaron alguna obra de Salamone como locación para algunas escenas de sus películas. Bien. Entonces, con esa excusa, nos juntamos una vez por mes a ver alguna peli nacional, que no siempre son películas muy conocidas, entonces también está buena nos gusta mucho la idea de ver películas que no son tan conocidas, que no fueron tan revisitadas, y bueno, con la excusa de Salamone, ahí es un lugar donde se puede tomar algo y comer y demás. Y este sábado, el próximo sábado, en Caballito, voy a estar proyectando un documental que hizo Adrián Caetano sobre Salamone, que está inédito, que es una historia medio larga, pero que la cuestión es que yo en pandemia terminé consiguiendo una copia de esa peli y después me enteré que Caetano no tenía copia de la peli. Así que bueno, la cuestión es que cada tanto la proyecto, a veces viene Caetano, a veces no. Y eso, la voy a proyectar ahora el sábado. ¿En qué hora? Así todos podemos ir. El sábado, creo que es a las 20 horas en Caballito. Bien. Me escriben porque es una galería de arte y demás. Ok, perfecto. Pero, Bueno, te pueden encontrar entonces en Mondo Salamone, en @mondosalamone. Tenés tu sitio web también, que es mondosalamone.com. Pueden comprarte el libro, te escriben ahí por bueno, sonó el alarma. Acá se levantan a la hora que se les canta también. Pueden comprarte el libro, te escriben ahí por mensaje privado para comprártelo, como gusten. No hay problema, nos vamos a hacer entender ahí Perfecto. fácilmente. Me comentan, no hay drama. Bien. Bueno, Espectacular. ¿alguna cosa más que le quieran? No, te queríamos agradecer por haberte tomado el tiempo de charlar con nosotros. Sabemos que venís laburando bastante, estuvimos ahí como tratando de coordinar la entrevista y bueno, nada, te volvemos a agradecer, un placer tenerte con nosotros y bueno, justo en el día en que estás Aprovechamos. con toda la familia cerca. Sí, encima, edición especial. Sí, total. Bueno, un beso Muchas grande. gracias, chicos. Y Nos vemos allá. Sí, seguramente nos estemos encontrando y sería buenísimo poder colaborar para que puedas venir a presentarlo acá en La Plata. Bueno, si quieren me invitan, ¿no? Como en el cumpleaños. Claro, es cierto. Repetimos guiso, todo. Claro, No, iba a eso no preguntar lo hago mismo, más. ¿va a haber guiso o no? Eso no lo hago más. Yo te hago el nexo hermano. Gracias. Bien. Bueno, y nos vamos a ir a la pausa escuchando un tema que me dijo el señor. Nos vamos a ir escuchando excursiones de la banda Suárez.